preguntarnos qué es ecofeminismo, ¿no? Porque en principio es una unión de ecologismo y feminismo. Ahora bien, yo quiero distinguir un feminismo ambiental, feminismo ambiental, y un feminismo un razonable, digamos, que se preocupa por el deterioro ambiental, influencia negativa sobre nuestras vidas, sobre nuestra salud, sobre la sostenibilidad, la capacidad en el futuro próximo de tener recursos, de acceder a recursos, pensar en el medio ambiente. Otra cosa es el ecofeminismo. El feminismo no es solo pensar en el medio ambiente, sino pensar en la naturaleza. La naturaleza es un concepto y una realidad, claro, distinto al medio ambiente. Es el escenario, como el ambiente es un escenario en donde los seres humanos actúan. Naturaleza es, en cambio, fuerza, tal como lo entendieron los antiguos griegos, por ejemplo, o como lo entienden los pueblos originarios. Por ejemplo, no es un medio ambiente simplemente, sino que es una fuerza, es lo que correspondía al concepto griego de physis, la fuerza emergente. Ese concepto se perdió en nuestra historia filosófica occidental, basada por una noción mecanicista, como algo muerto, como algo mecánico, para ser usada. Vandana Shiva, que supongo que conocéis, decía: el hombre blanco miró nuestros bosques y donde nosotros veíamos espíritus, vio simplemente madera para el comercio. Bien, esto no quiere decir que yo esté planteando un ecofeminismo espiritualista, sino que quiero mostrar en qué medida la economía y el pensamiento modernos han reducido el concepto de naturaleza a una visión instrumental, algo que sirve para nuestros usos. Esto no es absolutamente nuevo. Es cierto que en el pasado por lo menos occidental, hasta el Renacimiento, organicista, una visión organicista de la naturaleza, a menudo feminizada, que se parece mucho a la visión de los pueblos originarios de América. Se pensaba en la naturaleza como una mujer
con cabellos, que eran la vegetación, ¿no? Los ríos, que eran las venas, ¿no? En fin, había una analogía con un cuerpo. Esta visión se conserva en algunas imágenes de la modernidad. Fijaos, esta imagen es del siglo XVIII. Sin embargo, la metáfora todavía de la mujer, de la mujer representando a la naturaleza como algo fértil, un cuerpo que tiene menos, porque es inagotable, da continuamente, está presente. Sin embargo, en la modernidad, cuando aparecen las ciencias, con filósofos como Bacon, que van a poner las bases de la epistemología, ¿sí? Que va a ser paralela al capitalismo, al desarrollo de la utilización cada vez más intensiva de la naturaleza, aparecen en el lenguaje filosófico muy agresivas. Por ejemplo, se decía, hay que torturar a la naturaleza, hay que violar a la naturaleza, hay que forzarla, acosarla, para que libre sus secretos. Por eso aquí aparece el sabio desnudando, que la otra de las imágenes, desnudando a la naturaleza, para que revele sus secretos y se pueda dominar. El concepto de dominio es muy importante en el origen de las ciencias modernas. Esta idea de dominio va totalmente. En Aristóteles, por ejemplo, en la política, Aristóteles señala que el hombre, es decir, el hombre libre, el griego, tiene para él, para su uso, a las mujeres, a los esclavos, que no eran griegos, eran bárbaros, y a los animales. Y dice, la naturaleza los ha puesto para el uso del hombre libre. Hay una finalidad en la naturaleza. ¿Pero por qué? Porque el libre, dice Aristóteles, se caracteriza por la razón. Y en cambio las mujeres, los esclavos y los animales son cuerpos que trabajan con el cuerpo. Es la gran diferencia, el dualismo entre lo que es naturaleza y lo que es cultura, lo que es intelecto. Bueno, volveré sobre esta cuestión, pero quería entonces señalar que el feminismo ambiental no es lo mismo que el ecofeminismo, porque el ecofeminismo es una redefinición de nuestra visión del mundo, una redefinición de nuestra visión como especie, una visión no jerarquizada,
Por lo tanto, no se trata solamente de cuidar el medio ambiente para no enfermarnos. Sería una visión ecológica antropocéntrica en el antropos. Digamos, más razonable que la situación actual. Y la situación actual ni eso hace, ¿no? Pero el ecofeminismo es una redefinición profunda. Tiene, en realidad, más, sí, de lo más radical del feminismo. Y que, de hecho, al principio fue cultivado por las feministas radicales. Bueno, un solo apunte rápido sobre la Ilustración. La Ilustración es la culminación de la modernidad. Y aquí es donde se van a desarrollar totalmente ya las ciencias, ya la preparación de lo que es la democracia moderna y de lo que es el capitalismo, lo que va a ser el capitalismo del siglo XIX. La Ilustración es variada y tenemos en el tema de las mujeres por lo menos que diferenciar dos corrientes. Una corriente muy conservadora, con pensadores como Rousseau o Kant, consideran que las mujeres dedicarse a la familia y a la maternidad. Y otra, minoritaria, con pensadoras y pensadores como Olympia de Gouges o Condorcet, van a reivindicar la igualdad y la libertad para las mujeres. Uno de los temas de la Ilustración era la crítica al prejuicio. Y el prejuicio era el prejuicio ¿no? Por primera vez en la historia occidental, quizás, bueno, hay algunos antecedentes, pero la idea, la especie nuestra es injusta con las demás especies. Y que, como planteaba Bentham, la pregunta fundamental, si pueden hablar, sino si pueden sufrir. Esto lo tenemos que conectar en la actualidad con un movimiento conectado con el ecofeminismo, que es el movimiento internacional animalista, una fuerza cada vez más grande. Bueno, entonces tenemos estas dos críticas importantes que hacen que algunos pensadores conservadores del 18 digan las mujeres están pidiendo derechos políticos. Dentro de poco vamos a tener que darles derechos a los animales también. Eso era como una broma. Bueno, un
salto en el tiempo. A mediados del 20 tenemos la obra de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es una clásica ya, ¿no? Es nuestra madre simbólica en alguna medida. Es aquella en que claramente hay una reivindicación de las mujeres como cultura, como naturaleza. Cuando Simone de Beauvoir no se nace mujer, se llega a serlo, quiere decir que lo llamamos género, ¿no? Que hay una construcción social femenino. Ella no pensaba en lo masculino como una construcción social demasiado. Pero es lógico, empieza por buscar el eterno femenino. ¿Y qué era el eterno femenino? La idea de que había una serie de características de las mujeres que dependían de lo biológico. Así como antes de la modernidad, el lenguaje, el discurso que legitimaba la exclusión de las mujeres era el religioso, y hoy todavía en algunas formas, ¿no?, de religión más integrista es así, menos integrista también, pero esa forma fuerte de decir Eva fue la culpable de la caída y tiene que estar, todas sus hijas tienen que estar fuera del poder, fuera de los puestos de decisión, fuera de la cultura. Eso en la modernidad va a pasar a un lenguaje científico, un lenguaje fundamentalmente de la biología, de la medicina, que va a sostener que las mujeres están destinadas a las tareas reproductivas únicamente. La reivindicación de Simone de Beauvoir, entonces, es que las mujeres pasen y de esta línea, pasen aquí. O sea, aquí tenéis una serie de dualismos, de oposiciones, ¿no? Me sale, no se queda. Una serie de oposiciones que son jerarquizadas y generizadas. La primera está relacionada con el varón, con el hombre. Cultura, fijaos que razón, mente, el espíritu, la teología, ¿no?, de las grandes religiones, y es así. Lo humano, propiamente humano, universal, porque eso se muestra hasta en cómo se forman los plurales de muchas lenguas, ¿no? La libertad. Los médicos del siglo XVIII y XIX mantenían
que los hombres estaban destinados a mejorar la civilización y las mujeres a mejorar la especie. ¿Cómo tenían que hacer eso? A través del cuidado corporal, de la higiene, de la dieta. En cambio, los hombres tenían que dedicarse al estudio, bueno, los hombres que podían hacerlo. Porque estas teorías no solo servían para justificar en la jerarquía entre hombres y mujeres, también la jerarquía entre razas sociales, entre mujer y hombre, ¿no? Y especies. O sea, el cuerpo, ¿no?, era lo que caracterizaba a todos los grupos oprimidos inferiores. La capacidad racional justificaba y la explotación. Bien, la división entre producción y reproducción que tenemos con el capitalismo es lo mismo. Pertenece a al mismo tipo de dualismo, lo cual divide trabajo asalariado y trabajo doméstico. La ecología social, y he visto que muchas de vosotras trabajáis en el campo de la ecología social, pues eso lo tiene bastante, que hay trabajos de mantenimiento de la vida que son fundamentales, más importantes que los trabajos de la producción en muchas ocasiones, dedicados únicamente a una sociedad de consumo destructiva. La razón es también lo que constituye el sujeto, aquel que puede decidir y que puede hablar sobre el objeto, que sea el objeto la mujer, que sea el animal el laboratorio de vivisección, es el que determina la visión del mundo. La oposición uno-otro se refiere a la norma frente a la alteridad. Y la alteridad, la diversidad, lo que es distinto, es considerado un tema inferior. El tema que llevó al surgimiento de la palabra fue la preocupación por la sobrepoblación. Un libro en particular, The Population Bomb, de Ehrlich, que hizo muy, digamos, llevó a la discusión pública el problema de los millones de seres humanos que continuaban multiplicándose y que no iban a poder, sostenía Ehrlich, alimentarse en el futuro. O bien, decía, había dos posibilidades, o bien morían, o bien se forzaba la producción de alimentos hasta el punto que se superaba la capacidad de la tierra. Bueno,
sabéis que la capacidad de recuperación de la tierra fue superada en los años 80, en realidad. De reciclaje de la propia tierra, ¿no? Esa capacidad de volver a producir los recursos y absorber los residuos. En ese momento, esta era una de las preocupaciones del ecologismo. Y es lo que llevó a Dogon a crear el término ecofeminismo. ¿Por qué? Si el feminismo, y a la feminista, si el feminismo está pidiendo el control sobre el propio cuerpo, o sea, la libertad reproductiva de las mujeres, a los anticonceptivos, el acceso al aborto, y eso no se nos da, y se considera incluso un problema menor, no se atiende, y los ecologistas están pidiendo la reducción de la sobrepoblación, pues entonces tenemos un punto en común. Y así fue como unió el concepto de feminismo con el de ecologismo. Pero no es solamente esto. Ella sostuvo que el patriarcado, y esta es una idea que atraviesa las distintas formas de ecofeminismo, que el patriarcado se caracteriza por una voluntad de poder, que exige además a los varones que les construye una identidad de conquista, de dominación. La voluntad de dominación, distintas formas históricamente. Puede ser la voluntad del guerrero, el dominio del guerrero, el dominio del broker en nuestra época. La voluntad insaciable de poder. Por lo tanto, ella ve en el patriarcado la raíz de la dominación. Bueno, no puedo aquí, no tengo tiempo para referirme a, digamos, todo el desarrollo del ecofeminismo, que ha habido, en el comienzo sobre todo, visiones esencialistas del ecofeminismo, que veían a las mujeres como más cercanas a la naturaleza, como defensoras de la vida biológicamente, y a los hombres como agresivos por naturaleza. A partir de los años 90, un giro constructivista en el ecofeminismo. Un giro que es poco conocido todavía, porque en el feminismo todavía creo que muchas feministas piensan que el ecofeminismo siempre es esencialista. Y no es así. Yo, que venía del feminismo de la igualdad, pues he intentado a través de los años
evitar todo tipo de esencialismo, de visión demasiado elogiosa de las diferencias femeninas. Porque eso sabemos que es un poco peligroso. Cuando Françoise Dobonne planteó que había virtudes del cuidado, ¿sí? Y se lo plantearon a Simone de Beauvoir en los años 70, Simone de Beauvoir casi se muere, ¿no? Porque dijo, esas son las virtudes del esclavo. ¿Sí? Esas son las virtudes que nacen en la opresión, no son virtudes. Eso es lo que en realidad siempre ha pensado la filosofía. La filosofía ha considerado que los sentimientos de compasión tienen valor los sentimientos pero no los relacionados con los sentimientos. Yo considero que hoy tenemos que superar ese dualismo, porque ese es el dualismo razón-emoción. Sabemos más sobre cómo funciona nuestra mente en los juicios morales, en nuestras decisiones a la hora de actuar. Bueno, ¿qué es lo malo? ¿Cómo debo actuar? Sabemos más que los sentimientos actúan en combinación con la razón, que no hay un dualismo tan marcado. La neurociencia, por cierto. Entonces, es hora de replantearse, considero, esos dualismos. No es solo cuestión de decir las mujeres somos también razón. Sabemos que somos razón. Pero ahora es cuestión de exigir y enseñar esas virtudes del cuidado a todos los seres humanos, independientemente. Aquí he subrayado algunos de los puntos básicos de la propuesta ecofeminista que titulé Ecofeminismo Crítico y que debate en el libro Ecofeminismo para otro mundo posible. En primer lugar, la defensa de los principios de igualdad y de autonomía. ¿Por qué? El feminismo que se base en la santidad de la vida, como hay algunos ecofeminismos que plantean la santidad de la vida, es problemático, a mi juicio, porque colisiona, choca con reivindicaciones históricas del feminismo, la capacidad de decidir lo que pasa en nuestros propios cuerpos, la capacidad de decidir si queremos ser madres o no, cuándo queremos serlo. Ecofeminismos que planteen la santidad de la vida, tengan un contenido de este tipo, están chocando necesariamente con una de las bases del feminismo. Entonces, en primer lugar, dejar claro que el ecofeminismo es el autónomos de las mujeres, capacidad de darse auto
la propia norma. Norma racional, una norma justificada, pero esa libertad, tener esa libertad. Y la igualdad, seguir pidiendo la igualdad. Nos en un elogio de nuestras actitudes del cuidado. Es cierto que las mujeres somos estadísticamente, no todas las mujeres, por supuesto, pero estadísticamente somos las que tenemos menos huella ecológica, las que hacemos muchas tareas que desde el reciclado hasta los huertos, cuidado de los huertos, depende en el medio urbano, en el medio rural, pero es verdad que las mujeres llevamos la carga de la sostenibilidad mucho más que los hombres. Quedarse en un discurso de las virtudes femeninas, algo que choca con el feminismo y que nos deja en la impotencia. Por lo tanto, tenemos que plantearnos una perspectiva constructivista de las identidades de género. Así transformarlas. No sabemos cuánto hay de biológico y cuánto hay de cultural en todo lo humano. Pero sabemos con toda seguridad que lo cultural tiene muchísimo peso y que ahí podemos trabajar, que ahí podemos incidir. Trabajar por la universalización de las actitudes y de las prácticas del cuidado, como de mujeres, y aplicadas no solo a nuestra especie, sino también a ese otro que ha sido y es no humano, que en estos momentos sufre también de una manera monstruosa lo que se ha llamado el eterno Treblinka. Los campos de cría y de exterminio, que son los de la ganadería industrial, en los que millones de animales sufren una vida miserable, jamás ven el sol, están llenos de llagas y solo están allí para ser consumidos. Y el cuidado del ecosistema, sin el cual no tenemos futuro como especie, ni tiene ninguna criatura, ¿no?, viva de este planeta, porque en ecología actualmente los científicos están acortando cada vez más para cambiar. Una breve mención a la cuestión intercultural. Tenemos que aprender de aquellas culturas que son sostenibles. Hay mucho que aprender, indudablemente. Pero a veces el ecologismo ha caído en una visión un poco complaciente de otras culturas sin advertir la situación de las mujeres en esas culturas, sin preocuparse por esta cuestión. El ecofeminismo es una posición que tiene que recordar continuamente que hay que preguntarse cuál es la situación de las mujeres en cada cultura. Las culturas tienen algo que aprender y algo que dar. Por lo tanto, el diálogo intercultural puede hacer crecer
es lo que nos puede hacer aprender. No un multiculturalismo indiscriminado, que no atienda a la situación, por ejemplo, de las mujeres en una cultura que sea, pues, sostenible, pero mantenga a las mujeres en una situación de gran sometimiento. El feminismo mayoritario tiene que comprender la sororidad. Es imposible hoy en día sin justicia, porque las primeras víctimas de la degradación ambiental son las mujeres pobres del sur. Esto todavía no está suficientemente comprendido y conocido. Lo hemos sabido, una de las primeras en hablar de esto fue Vandana Shiva, cuando en los años 80 mostró la entrada de la evolución tecnológica en la agricultura y en la ganadería había realmente perjudicado muchísimo a la gente pobre y particularmente a las mujeres. Entonces, si el feminismo ha querido ser un movimiento de sororidad internacional, quiere seguir siendo un movimiento de sororidad internacional, tiene que plantearse las cuestiones ecológicas. Y esta es una razón más para el ecofeminismo. Bueno, la cuestión de los pactos de ayuda mutua, no sé si me estoy extendiendo demasiado, los pactos de ayuda mutua, así a una actitud que tendríamos que tener entre distintos movimientos sociales, que muchas veces se desgarran y se enfrentan continuamente. Se enfrentan en luchas estériles. Lo que habría que hacer es buscar esos puntos comunes para avanzar, independientemente de que podamos discutir puntualmente aquello en lo que no estemos de acuerdo. Pero los movimientos sociales emancipatorios, en este momento tan crítico, deben desarrollar una actitud de ayuda mutua, que lo que descubrió Kropotkin, un naturalista ruso de principios del siglo XX, no importa, que no solo había competencia entre las especies, sino que también había colaboración. Y esto, si lo aplicamos a esa relación que tenemos entre los movimientos, pues puede ser útil. Y ya termino, prometo de verdad, la cuestión de no caer en lo que Celia Amorós, refiriéndose a otros movimientos sociales, no a la ecología, llamó las alianzas ruinosas, ¿no? Las mujeres han muchísimos movimientos emancipatorios y lo hemos hecho con mucha pasión y mucho ímpetu y generosidad. Y esa generosidad a menudo no fue retribuida, no fue recíproca.
Le pasó a las sufragistas, con el movimiento por la abolición de la esclavitud, pasó con el socialismo más tarde, y puede pasar, y en algunos casos veo que pasa, ¿no?, con el ecologismo. Un fenómeno que he llamado el de las mujeres invisibles, que son las mujeres activistas dentro de un movimiento que no es feminista y que están, bueno, aparentemente reconocidas haciendo las tareas de infraestructura, pero cuando llega el momento de ir a hablar como portavoces o de decidir, son invisibles, nadie las ve. Las mujeres invisibles, ese es uno de los problemas que tenemos que evitar. Otro es el del viejo hombre nuevo. Todos los movimientos emancipatorios plantean un hombre nuevo, los que son realmente revolucionarios. Pero resulta que muchas veces ese hombre nuevo es un hombre viejo con respecto a las mujeres. Un hombre viejo que cuando las mujeres recuerdan lo que son sus reivindicaciones, dicen, bueno, eso después, eso viene después, es la reivindicación siempre postergada. Entonces, estando atentas a estas zonas oscuras, sombrías de nuestra relación con lo que es, ¿no?, creo que podemos tener una colaboración más fructífera, más satisfactoria. El ecofeminismo es una reflexión que en cierta forma el sentido de una negociación preventiva también. Porque está pensando el mundo, un mundo post, un mundo en el cual las cosas no sean de usar y tirar. Pero entonces, cuidado, porque muchas de las libertades de las mujeres han estado relacionadas con el desarrollo industrial. Por eso el ecofeminismo ha de examinar muy bien cuáles son sus planteamientos evitables. No se puede evitar la cuestión ecológica. Es una cuestión de supervivencia, además de ser una cuestión de justicia. Pero tenemos que hacerlo procurando no perder lo conseguido por el feminismo, que creo que es bastante, y nos produce mucho orgullo. Muchas gracias.